Y hoy vamos a hablar justamente de un amor. Esta palabrita donde lamentablemente se ha desfigurado en la sociedad, pero en la palabra de Dios encontramos un amor muy profundo, muy alto, muy vasto, que es el amor de Dios, podemos decir. El amor de Dios, y hay enormes textos como Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hoy quiero hablarles del amor de Cristo. Un amor también tan profundo, tan alto y tan vasto como el amor de Dios. Porque justamente Jesucristo vino a mostrarnos cómo es Dios. Y esto es algo que aprendí. ¿Cómo es Dios? Bueno, tenemos a Jesucristo, que es la referencia absoluta de cómo es Dios. ¿Me acompañan a 2 Corintios capítulo 2, por favor? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ustedes saben que este texto bíblico se encuentra en un contexto que abarca 2 capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, son completos, lo pueden leer en casa si quieren, son 2 capítulos que abarcan sobre la ofrenda para los santos. Pero este texto que hemos leído del verso 9, este texto bíblico está en un contexto, como decía, en esos 2 capítulos, y no lo podemos sacar del contexto, porque no corresponde. Hay que leer todo el contexto para saber qué es lo que está diciendo, para no decir algo que Dios no dice. Entonces, el apóstol Pablo les escribe de una colecta, de una ayuda en favor de los creyentes en Jerusalén, que están pasando por una gran necesidad, pero una gran necesidad, de veras, enorme. Y estas iglesias, la iglesia de Macedonia, que abarca varias regiones como Filipos, Tesalónica y Berea, estaban realizando esta enorme colecta. Y era una provincia totalmente empobrecida por las guerras y además en aquel tiempo estaba bajo el peso del imperio romano. Tremendo, ¿eh? Tremendo el imperio romano. Como todo imperio. Y el apóstol Pablo los anima a ser generosos y les habla de las personas que han de ayudarlos a organizar esta colecta, donde ellos, nuestros queridos hermanos, la iglesia de Corinto, habían tomado la iniciativa el año anterior. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Acompáñenme en el verso 10. Y en esto doy mi consejo, dice el apóstol Pablo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a creer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Por eso podemos decir que el apóstol Pablo resaltó 3 elementos de la generosidad de la iglesia de Tesalónica, de estas iglesias de Filipos, de las Tesalónica y Berea. 3 cosas que dice el verso 3. Dieron con agrado, que dieron conforme a sus fuerzas y que dieron aún más allá de sus fuerzas. Y estamos hablando de gente, de hermanos, que no era que les sobraba. Creo que vivían el día a día, como todos. Pero aún así, ellos de lo poco que tenían, quisieron ofrendar. ¡Qué corazón! Pero ¿saben por qué dieron así, hermanos, con generosidad? Porque primero se dieron a Jesucristo. Y eso es fundamental. Se han dado a Jesucristo. Por eso en 2 Corintios capítulo 9, verso 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero quédense tranquilos porque yo no les voy a hablar de la ofrenda para los santos. Lo que les quiero hablar es de la referencia por excelencia de una ofrenda que hay.
Y esa ofrenda es la misma vida del Señor Jesucristo. Esa es la ofrenda por excelencia. Es la ofrenda que no puede entender nuestra mente, pero lo aceptamos por fe. Y esa es la referencia que tenemos para nosotros en nuestras vidas. Es la ofrenda por nuestros pecados, la del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo comienza diciendo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de la gracia de Dios se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Tito capítulo 2, verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quiénes? A todos los hombres. Pero permítame decirles algo, no está hablando de un atributo. Cuando en Tito 2.11, cuando está hablando de la gracia, está hablando de la persona bendita de Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer para salvación a todos los hombres. Extraordinario. Y el apóstol Pablo apela a su experiencia, a esa conversión que ellos tuvieron a través del mensaje glorioso del Evangelio. Pablo les puede decir esto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque no se lo contó nadie, es que Él fue el padre espiritual de la iglesia de Corintios. Él fue el que los evangelizó, Él fue el que les predicó, y Él fue el que puede dar testimonio, por lo menos está escrito en 1 Corintios 4:15, que Él los engendró por medio del Evangelio. Y es por eso que con autoridad, pero también con libertad y amor le dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que podemos decir que ellos conocían la nueva vida, la vida espiritual, la comunión con Dios, la obra redentora, el nuevo nacimiento como resultado de haberse arrepentido de sus pecados. No pensemos lo que eran. Capítulo 3. Pensemos en lo que Dios hizo en sus vidas. Tremendo. Y esa es la salvación que bajo ningún punto de vista la merecían. Nadie. En realidad, eso es gracia. Eso es favor inmerecido. Es decir, no eran ellos ni lo somos hoy en día nosotros, merecedores de una salvación tan grande como la que tenemos en nuestro corazón. Pero hermanos, hemos conocido un amor sublime, una referencia de una ofrenda tan acepta por Dios, por el Padre, que fue como un olor fragante. Y nosotros, hermanos, hemos conocido de ese amor que puso en marcha la decisión, la iniciativa divina de despojarse de todo lo que pertenecía por ser quien es. ¿Quién es Jesucristo? Él es el eterno Dios que se hizo hombre. Algo que nuestros hijos, como suelo repetir, tienen que aprender, como yo lo tuve que aprender. ¿Y qué hizo como muestra de ese amor sublime? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Que siendo rico se hizo pobre. Pero este término se hizo, que siendo rico, es la referencia a la eternidad y a la existencia infinita de Jesucristo. Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad que es, Él es tan rico como su Padre. Él es el dueño de todas las cosas. Y por ende podemos decir que tiene todo el poder, toda autoridad, toda soberanía, toda gloria, todo honor y toda la majestad. Toda la adoración de los ángeles celestiales y aún de nosotros, los creyentes que hemos sido redimidos con su sangre. Porque justamente hemos sido rescatados para eso, para venir con un corazón agradecido y volcárselo delante de Dios. Por eso es un privilegio, hermanos. Bien dijo nuestro hermano, es un privilegio y no debemos perderlo. Me pongo en primer lugar. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en una oración tan bella que quedó registrado en Primera Crónicas, como conocemos nosotros, Primera Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor.
Porque todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, son tuyas. Tuyo, Señor, es el reino. Y tú eres excelso sobre todos. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Nuestro Señor Jesucristo había estado en comunión con el Padre durante toda la eternidad. Esa eternidad pasada que nuestra mente no la puede entender. Pero hay un texto bíblico que lo enseña. Que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¡Qué extraordinario! Y aunque Él disfrutó de los esplendores del cielo y de la eternidad con el Padre, renunció por amor a cada uno de nosotros a su posición suprema en el cielo para adoptar la forma de hombre y ser sometido a muerte, en una cruz romana. Le voy a pedir a nuestro hermano Bocha, por favor, Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Prestemos atención para corroborar si lo que estoy diciendo es correcto. Capítulo 2 de Filipenses, versos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está bien. Muchas gracias. Qué tremendo, ¿eh? Ojalá el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder comprender esto. Porque verdaderamente va en nuestras personas, nuestro Señor Jesucristo se va a enaltecer. O mejor dicho, nosotros vamos a enaltecer la persona del Señor Jesús. Eso es lo que quise decir. Ustedes saben que durante el Imperio Romano hubo aproximadamente 30.000 crucifixiones anuales. Esto es una cosa tremenda. Si uno divide 30.000 dividido 365, el número igual es alto, por día. Pero hermanos, pero la cruz de Jesucristo fue única. Porque hay un himno hermoso que solemos cantar que dice: porque en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma, ¿qué cosa? La condenación. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Por eso, hermanos, la cruz de Cristo no hay que idolatrarla, por supuesto, pero tiene que tener un alto significado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque justamente Jesucristo en esa cruz, que debíamos estar cada uno de nosotros, en esa cruz, compró nuestra redención. Y más que nuestra redención, nuestra propia vida. Por eso el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18, si no recuerdo mal, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Sino con la sangre de Jesucristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Por eso, hermanos, la cruz de Cristo, no debemos olvidar esto. La cruz de Cristo, porque ahí murió el justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Tremendo, tremendo. Pero hay una otra frase: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre. Y aquí es la referencia a la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo es parte fundamental del Evangelio, hermanos. Es aquel dicho de Dios por el cual Dios Hijo, siendo en sí mismo Dios y de la misma sustancia que el Padre, aceptó voluntariamente tomar la naturaleza humana con el propósito de la redención. Por eso es nuestro amado sustituto. Es aquel que voluntariamente fue a la cruz del Calvario. A mí me encanta decir que Jesucristo no fue un mártir que de pronto se encontró con una cruz. Él nació para morir, y a morir en un lugar donde no le correspondía, donde era totalmente ajeno. Ahí debíamos haber muerto cada uno de nosotros. Pero Él fue voluntariamente. Y como bien leyó nuestro hermano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si vamos a Mateo capítulo 26, por 3 veces dice: Padre, si es posible, aparte de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué extraordinario. Y es una opinión mía. Más que el sufrimiento físico, lo que él temía era que se iba a cumplir lo que dice Isaías 53:6. Algo totalmente, como decimos, ajeno a su naturaleza divina, santa y perfecta. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tremendo. Algo, vuelvo a repetir, algo totalmente ajeno a su vida. Santa, impecable, donde él mismo puede decir, todo lo que al Padre le agrada, eso hago. Y donde por 3 veces, en distintos momentos, Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De manera que hay una conexión, hay una comunión tremenda para que el Hijo pueda decir eso y el Padre pueda avalar la santidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos también, hermanos, en qué condiciones fue el nacimiento del Señor Jesús. Que siendo el creador y dueño del mundo, nació en un establo, un lugar donde comen los animales, donde duermen los animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¡Qué tremendo! Y cuando ya era adulto, él no tuvo dónde recostar su cabeza. De manera que podríamos decir que el mundo no fue digno ni siquiera de recibirlo. Ni su pueblo lo recibió. Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Qué rechazo, ¿no? Qué tremendo. Pero por la gracia de Dios hubo lugar aquí. Y ojalá todos los que estemos aquí, Jesucristo esté ocupando nuestro corazón. Porque no hubo lugar para él en el mesón. Pero ojalá haya lugar aquí en nuestro corazón. Si hay alguien en esta noche que no tiene a Jesucristo, si no lo tiene, no solamente no cree, porque no basta con creer, si no lo tiene, vaya pensando qué va a hacer esta noche con Jesucristo. Pero no me quiero adelantar. Habíamos citado Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo se manifestó hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué extraordinario. Qué privilegio la de esos 11 discípulos que han permanecido con él. Eran 2 en realidad, ustedes lo saben. Pero uno se perdió. Porque no era de ellos. Estuvo con ellos, pero no era de ellos. Juan capítulo 15, del 1 al 11, compartí el domingo pasado, y el tema era permanecer en Cristo. Tremendo. Porque Judas habla de las oportunidades perdidas y de los privilegios despreciados, entre otras cosas. Pero hermanos, aquel verbo se hizo carne. Y esta expresión fue hecho carne confirma que Jesucristo adoptó la naturaleza humana, pero sin pecado, como dice Hebreos 4:15. Pero sin pecado. Y esto es algo extraordinario también. Esta realidad es, sin lugar a dudas, la más profunda e inescrutable en toda la historia de la humanidad, porque indica que el infinito se volvió finito. Indica que el eterno se limitó al tiempo y al espacio. Por eso dormía, por eso se cansaba, por eso también comía. Era uno como nosotros. Pero su gloria estaba velada. Y el invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Esto es la máxima muestra del amor de Dios. Pero podemos decir por el texto que hemos leído que también es la máxima muestra del amor de Dios, de Jesucristo, por nosotros. Lo hemos citado en esta tarde. El Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Un verdadero pastor. Tremendo.
Sin embargo, lo más extraordinario es que en la encarnación el Verbo no dejó de ser Dios. Sus palabras fueron: yo y el Padre, uno somos. Y no está hablando de sentido numérico, está hablando de naturaleza, de esencia. Cada vez que decía el Señor, yo soy, los fariseos comprendieron muy bien esas palabras. Por eso, por ejemplo, en el capítulo 8, verso 59, le dicen los escribas 58, ni tienes 50 años y has visto a Abraham. Y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Tomaron piedras, porque entendieron perfectamente lo que él decía. Era el Dios, era el Hijo de Dios, más que es el Hijo de Dios. Y años más tarde el apóstol Pablo, libro de Colosenses, capítulo 2, puede decir a gran voz, porque en Él, es decir, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué cosa? De la deidad. ¡Qué extraordinario! Hermanos, de acá se desprenden dos cosas fundamentales. La deidad de Cristo, pero también la absoluta suficiencia. Por eso no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada. Si hay algo que hacer es creer que Él vino a este mundo y que voluntariamente ocupó un lugar de condenación que merecíamos. ¿Quieren que lo digamos de otra forma? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¡Qué extraordinario! Por eso, hermanos, vuelvo a repetir, los dos pilares de la fe cristiana son la deidad de Cristo y su absoluta suficiencia. No tenemos que hacer nada, ni siquiera dejar un hábito antes de escuchar la palabra, sino que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y empezamos a tener comunión con Dios a través de su palabra y de Jesucristo, que es nuestro Salvador, empezamos a dejar los malos hábitos para que Dios sea glorificado. ¿Cuántas personas tenían malos hábitos, pero cuando conocieron a Jesucristo lo han abandonado? Es que justamente esa es la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos lo opuesto a como vive el mundo, sobria, justa y piadosamente. ¡Qué tremendo! Si vivimos así, Dios es glorificado, hermanos. Y si tu vida es así, hermano, hermana, te lo digo como un estímulo, gloria a Dios por eso. Porque Dios está obrando en tu corazón, como ha obrado en el mío y va a seguir obrando en cada uno de nosotros. Por eso estamos persuadidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la llevará a cabo. Tremendo, tremendo. Y siguiendo con esta línea de pensamiento de Jesucristo, podemos decir que Él se convirtió en la versión humana de Dios, plenamente Dios, es decir, 100% Dios, y plenamente hombre, es decir, 100% hombre. Y por ser 100% hombre, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y al tercer día resucitó, conforme a las Escrituras. Cito 1 Corintios 15, 3 y 4. Y esto pone en evidencia que las Escrituras, el Antiguo Testamento, ya mencionaban este bendito plan de salvación. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo posible porque por amor a nosotros vino a este mundo, y sus palabras fueron: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Nosotros. No miremos para atrás porque somos cada uno de nosotros. Nosotros estábamos perdidos, como ovejas descarriadas, como cada cual tomó su camino. Y ahora surge la pregunta: ¿cuál fue o es el propósito de que siendo rico se hizo pobre? Termina el texto diciendo: para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Qué extraordinario! Esto tiene que llenar de alegría nuestro corazón.
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y no está hablando de prosperidad económica, no. Eso es un evangelio falso, no existe. Dios no aprueba eso. Sí, por supuesto que podemos progresar, pero el evangelio de la prosperidad no existe, es una mentira. No está hablando de éxito en la vida, no está hablando de que ya no tendremos problemas, como hay ciertos grupos que creen que porque van a la iglesia, ¿cómo me puede ir? Excelente, soy hijo de un rey. Qué bien. Y siempre me daban la respuesta, la misma respuesta. Ojo, me tomé la atribución de decirle, ojo, si verdaderamente sos el hijo de un rey, del rey, tenés mayor compromiso a vivir como hijo del rey. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Porque tenemos que mostrar con nuestra vida que Jesucristo es Señor y no solamente Salvador. Esos grupos donde profesan y declaran, Dios bendito, más que profesar y declarar, lo que Dios quiere es obediencia. Y lo dice muy claro el Señor en los Evangelios. Si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. No dice, prediquen, no dicen, tengan pensamiento positivo, no hagan esto. Él quiere que obedezcamos. Pensemos cuál era nuestra situación, hermanos. Y me pongo en primer lugar. ¿Cuál era nuestra condición delante de Dios, que es absolutamente santo? Y podríamos mencionar algo. Éramos pecadores indefectiblemente condenados al infierno. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de desobediencia, de ir a lo mismo que los demás. Éramos enemigos de Dios. Éramos rebeldes. Nuestra condición de pecadores nos descalificaba y nos condenaba delante de Dios, que es absolutamente santo. Por eso estábamos destituidos de su gloria, lejos de su presencia. Pero, hay un pero extraordinario. Pero el día en que oímos el mensaje glorioso del Evangelio, las buenas noticias de salvación, pero con un ingrediente, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos salvos. Cristo suplió en la cruz la necesidad más grande que tenemos los seres humanos, hermanos, el perdón de pecados. Y ese problema de calibre eterno ya fue resuelto. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya está resuelto. Porque Él fue nuestro Cordero de Dios que ha quitado del medio el pecado. Y su obra es tan completa, y su obra es tan eficiente, y su obra es tan eterna, que ha limpiado nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros. Por eso, 1 Juan dice, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 7. Pero si andamos en luz, en obediencia a su palabra, tenemos, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué extraordinario, hermanos. Díganme si esto no tiene que llenar de gozo nuestro corazón. Los creyentes tenemos la riqueza espiritual mediante el sacrificio y el empobrecimiento voluntario de Cristo. Somos ricos, hermanos, porque en Cristo tenemos la salvación, el perdón de pecados, el gozo, la paz, la comunión con Dios. O mejor dicho, también, dicho de otra manera, hemos sido reconciliados con Dios, su presencia en nuestras vidas. Tenemos su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tenemos también una ciudadanía que está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas hemos sido enriquecidos? El apóstol Pablo lo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es una posición que tenemos, un privilegio.
Y ese privilegio, me lo digo por mí mismo, conlleva la responsabilidad de vivir conforme a ese llamado. Por eso en el capítulo 4 de Efesios dice, no lo busquen, lo tengo acá cerquita, porque no lo quiero decir de memoria. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tremendo. Ahora, hay un desafío, hermanos, porque todo mensaje tiene que presentar un desafío. Por lo menos eso es lo que a mí me han enseñado. Vamos a Romanos 12:1. Por favor, está cerquita. Romanos 12:1, unas hojas para atrás. Porque a veces pensamos que la vida cristiana, tenemos el concepto erróneo que Dios nos tiene que bendecir porque el simple hecho de ser hijos, y no es tan así. Tenemos la responsabilidad de vivir conforme a su palabra. Su palabra es el parámetro, la referencia para vivir una vida cristiana. ¿Cómo es la vida cristiana? Bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y nosotros somos la referencia para nuestros hijos, los que somos padres. ¿Cómo es la vida cristiana? Bueno, nos ven a nosotros. Y aunque a veces no nos digan, papá se quedó a ver una peli hoy en Netflix. No, los domingos hay que ir a la iglesia. Y no en sentido religioso, porque vamos al encuentro de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y cuando inculcamos eso en la vida de nuestros hijos, ellos van a decir como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Romanos 12:1 dice, todos los primeros 11 capítulos habla de la posición, habla de cosas que son posiciones, pero en el capítulo 12 comienzan los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y podemos mencionar el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, en pocas palabras, la conclusión lógica es que nos debemos a Dios, a su servicio más consagrado, a comprometernos a vivir conforme a su palabra, es decir, vivir en santidad, ser santos porque yo soy santo. Y es un principio, como todo principio de la palabra de Dios, que no se negocia. Los principios de la palabra de Dios no se negocian, porque son mandamientos de Dios. Y cuando andamos en obediencia, vamos a decirle como el apóstol Juan, 1 Juan 4:19, nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué extraordinario, hermanos. Es la única forma de demostrarle nuestro amor práctico. No solo de palabras, sino en hechos. Pero si hay alguien en esta noche que no tiene la seguridad, que no ha experimentado el amor de Cristo en su vida, esa gracia en su vida, hágaselo saber a Edgardo, hágaselo saber a la persona que lo invitó, con la que más se sienta cómodo, pero fundamentalmente que pueda irse esta noche con Cristo en su corazón. Muchos de los que estamos aquí podemos ir porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos y seamos lo que somos por la gracia de Dios. Amén. Que Dios los bendiga y tengan una muy buena semana con la bendición de Dios. Y gracias nuevamente, Edgardo, y a toda la iglesia por la invitación. Que Dios los bendiga.